Nuestro servicio de lectura número 97, correspondiente al miércoles 12 de junio de 2024. Vamos a comenzar hoy con Éxodo capítulo 31. Leamos entonces el primer versículo, en el nombre de Jesús. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo. Bueno, aquí nos vamos entonces a detener en este versículo en especial. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque vamos a insistir en la necesidad de que el fundamento de nuestra fe, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos, todo aquello que oigamos, creamos, pensemos, hablemos, hagamos, se conforme a la sabiduría de Dios. Eso en razón de todas las falsas doctrinas y las ideologías y teologías heréticas que están en auge en estos últimos tiempos. Habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces aquí insistimos en la necesidad de que sea Dios quien hable a nuestro corazón. La necesidad de que sea la voz de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, la voz identificable por las ovejas de su rebaño. Juan 10, 1 al 6 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Esta es la distinción, o lo que va a marcar bastante la diferencia, sobre todo antes del arrebatamiento de la iglesia. Solo quienes identifiquen como tal la voz del Señor Jesucristo, habiendo creído en Él conforme a las Escrituras, habiéndole oído y estando viviendo conforme a su sabiduría, podrán oír la voz de Él y seguirle y estar con Él para siempre. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Jesús mismo dijo que más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto a mí particularmente me da mucha seguridad, a pesar de toda la complejidad y lo turbio que está el panorama eclesiástico a nivel mundial. Esto es, cómo está la situación espiritual de todas las iglesias cristianas evangélicas, denominacionales y no nominacionales, a lo largo y ancho de toda la tierra. Esta es nuestra seguridad. Todos aquellos que somos o que pertenecemos al rebaño del Señor Jesucristo, podemos identificar su voz en medio de tantas voces de extraños. Podemos identificar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo en medio de tantas ideologías y teologías que extravían a los hombres de la verdad. Mas al extraño no seguirán. Y hay otra cosa que es que las ovejas del Señor Jesucristo tienen la capacidad de huir de los extraños, porque no identifican en esa voz las sanas palabras enseñadas por Jesús. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan 10, 24 al 29 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió,
Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, cuando usted está evangelizando y discipulando a una persona, y esto me refiero a tomar una persona desde el mismo instante de la predicación, previamente habiendo orado para sembrar en su corazón la buena semilla, la preciosa semilla, llevarlo y discipularlo hasta presentarlo al Señor Jesucristo en su manifestación y en su gloria. Me refiero a una predicación del Evangelio y a un discipulado que no se limita solamente al cumplimiento de algunas clases definidas o temas definidos por ciclos, sino que sea una predicación y un discipulado que perdure y permanezca hasta que esa persona sea presentada ante el Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo lo dijo, como una virgen pura a Cristo. De ahí que el Señor, cuando mandó que fuésemos y yendo predicásemos el Evangelio e hiciéramos discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos mandó, eso quiere decir que vamos a invertir la vida en ello. Y no solamente con una persona, sino con una, dos, tres, cuatro, y todas aquellas las que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos conceda para que nosotros les enseñemos. Hoy día es muy usual que la gente prefiera más, es ir y hacer un evangelismo de impacto, ¿sí? Fueron a un lugar y ya, y predicaron, pero luego, ¿quién va a discipular a esas personas? Luego, ¿quién les va a enseñar? Luego, ¿quién les va a dar el mensaje como tal de lo que es su crecimiento y desarrollo en la fe del Hijo de Dios? Entonces, hoy día hay más quienes van y hacen evangelismo mediante actividades, pero luego no hay quien pastoree las ovejas. Y cabe aquí la pregunta, pero nadie la va a responder. Pero respóndasela a sí mismo. ¿Está usted dispuesto a predicar y discipular a esa persona y presentársela al Señor Jesucristo hasta que Él venga? ¿Estaremos dispuestos a invertir el tiempo y toda nuestra esfuerzo y nuestra vida en ello? Jesús le respondió, os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cabe destacar que es necesario entonces mostrar todas las obras que el Señor Jesucristo hizo. Como bien dijese el apóstol Pedro a Cornelio y a todos los que estaban en casa de Cornelio, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno es que cada uno de nosotros pueda escudriñar los evangelios y tener claridad de todas las obras que Jesús hizo y cómo estas obras trascienden para que la persona crea que verdaderamente el Padre lo envió, porque esas obras dan testimonio de él. Esas obras dan testimonio que el Padre lo envió. Aquí lo dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cada una de sus obras tiene una implicación espiritual en la vida de aquellos que recibieron esa sanidad o ese milagro o esa obra. ¿Para qué? Para que crean verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo y que creyendo tengan vida en su nombre. Es menester entonces de cada uno de nosotros escudriñar los 4 evangelios y hacer una lista exhaustiva de cada una de esas obras, ya sea multiplicación de panes, ya sea sacar un estatero de la boca de un pez, ya sea volver a multiplicar los panes, porque aparece 2 veces, multiplicar peces, convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas, direccionar los peces hacia la red, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Cada una de estas cosas dan testimonio de que Dios envió a su Hijo al mundo. Y hemos de ocuparnos también en mostrarlas, pero también en ministrarlas.
cuando Dios así nos lo permita. Como el mismo Señor dijo, que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí Jesús, ciertamente nuestro Señor, está marcando ya una diferencia entre quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el patrón, o más bien la evidencia contundente de aquellos que ciertamente son ovejas del Señor. Oyen y obedecen. En eso se traduce, ya entendiendo el Evangelio, este versículo. La obediencia nos permite ser conocidos por el Señor y a su vez seguirle a Él confiadamente. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi enseñanza, mis ovejas tienen mi doctrina. Ellos la reciben, ellos la recibieron. Han creído verdaderamente que el Padre envió a su Hijo y Jesús conoce a sus ovejas por ese también rasgo distintivo de sus ovejas, de seguir su voz, de obedecer a su palabra y le siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sobre todo estos dos versículos 28 y 29 también tienen una trascendencia muy grande en estos tiempos. Quien es de Cristo, quien oye su voz y obedece a Cristo, quien lleva a Cristo todos sus pensamientos para obediencia a Él, para hacer siempre lo que al Padre le agrada, ciertamente no será arrebatado de la mano de Jesús y no será arrebatado de la mano del Padre. ¿Por qué razón? Porque en esa persona será firmada la vida eterna, que aquí está expresada en estos dos versículos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, versículo 29, y a tu Hijo quien has enviado, versículo 28. Nadie las podrá arrebatar de la mano del Padre. Ahora, Hebreos 1 al 5, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y rogamos a Dios, amados hermanos, que todos los ministros del Evangelio, que todos los predicadores, todos aquellos que estamos involucrados en predicar y enseñar, estemos oyendo al Hijo de Dios, porque ciertamente también hay muchos que están oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es que solamente las ovejas, y que de aquellas ovejas algunas sean tomadas para el ejercicio del ministerio, en la predicación y en la enseñanza, en el discipulado, es necesario que desarrollemos nuestra obediencia a Cristo. No solamente sabiendo de Él tipos de información o, o mucha información o conocimiento, sino el desarrollo de una vida en comunión con Él. Es la única manera como podemos nosotros, ciertamente, en estos postreros días, poder seguir oyendo la voz del Hijo de Dios y ser librados de la potestad de esos espíritus engañadores. Dice que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está. Es Jesucristo, la gloria del Padre mismo, el poder del Padre, el poder de la sabiduría del Padre mediante su Hijo, el que sustenta por su palabra todas las cosas. Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento advirtieron sobre cuál será el fundamento y propósito de las enseñanzas de estos tiempos peligrosos.
Para quienes ingresaron sobre las y cuarto, estamos en nuestro servicio número 97 y estamos ya entrando en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Pero nos hemos detenido en este pasaje, aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿por qué razón? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y todo creyente, todo hijo de Dios ha de ser ciertamente, ha de combatir ardientemente por la fe, pelear la buena batalla de la fe y mantenernos firmes en creer de todo corazón que Dios nos habla por el Hijo. Ahora, hablando de lo que dijeron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, advirtiendo sobre el fundamento y propósito de las enseñanzas de estos tiempos peligrosos, ellos dijeron que las enseñanzas estarán centradas en el humanismo e ideologías contra el evangelio del Dios bendito. En eso estarán centradas la mayoría de las enseñanzas. Estarán centradas en el hombre y en ideologías, lo que Pablo llamó también filosofías, huecas sutilezas, que van cargadas o que cargan contra el evangelio. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de la verdad del evangelio de nuestro Dios bendito. En su primera carta a Timoteo un pastor, predicador, que tenía la necesidad de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de mantener esos discípulos para Cristo, Pablo le advierte contra esas falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ya había problemas en esos momentos. Hoy día hay mucho más. Esto se ha multiplicado de una manera bastante exponencial. Muchas enseñanzas diferentes a las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo mandar a esas personas? Hemos de asegurarnos es nosotros mismos de no enseñar diferente doctrina. Conformarnos a las sanas palabras enseñadas por nuestro Señor Jesucristo es necesario hacer por cada uno de nosotros. Asegurar de que nuestras familias y nuestros más cercanos puedan también tener la seguridad en las sanas palabras enseñadas por Jesús. Pero también mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que las cosas, las predicaciones de estos tiempos no van enfocadas a una edificación que sea o que sea por la fe o que es por fe. No están interesadas de ninguna manera en edificación de Dios que es por fe. Algunas de ellas, en este caso, cuando habla de fábulas, pues se refiere a los griegos, esa sabiduría humana, ¿sí? Cuando habla de genealogías interminables, ya sabemos que está hablando de los mesiánicos, ¿cierto? De querer mostrar a alguien que es descendencia mesiánica, entonces tiene que ser y practicar el judaísmo, ¿cierto? Por citar esas dos vertientes, nomás aquí en este pasaje, en el versículo 4. Pero eso no está nada interesado, absolutamente, en edificarnos, en ayudarnos a crecer y en fortalecernos en la fe. Fortalecer, como dijo Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es un encargo que dice Pablo al pastor Timoteo. Eso te encargo. Así te encargo ahora. Luego dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Otra de las cosas que va a haber es mucha vana palabrería, que no va a ayudar a nadie a la salvación. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí específicamente está diciendo
que se refiere a los que querían judaizar a los gentiles, pero sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque no conocen y no han creído y no se han sujetado a la justicia de Dios por la fe. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y dice también aquí, vean, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Porque la ley misma señala a Cristo. La ley misma tiene como propósito ser ayo para llevar a las personas a Cristo, para mostrarles su pecado y llevarlas a Cristo. Pero también para cuanto se oponga, a la sana doctrina. Y hoy hay una oposición bastante grande a la sana doctrina. Un presidente de cierta nación de América, en una conferencia de la iglesia, de una iglesia denominacional también de ese país, no voy a mencionar el nombre ni del país ni de la persona, es un candidato a la presidencia de ese país. Asistió a la conferencia de esa denominación, que fue una de las eh, impulsadoras de lo que es esa nación hoy día, a través de los puritanos, y manifestó su preocupación sobre lo que ha pasado con esa nación por haberse apartado de Dios. Se han opuesto a la sana doctrina. Pero él también está errado cuando se presenta a sí mismo como la solución para restaurar la gloria a esa nación. Porque no es en ningún programa político, ni colocando la esperanza en un gobernante, que se hará defensa de la sana doctrina. No es a través de planes o estrategias políticas. Esa nación le cerró las puertas en todos sus estamentos a la palabra y al evangelio, se ha opuesto a la sana doctrina y ha negado la fe. Y él mismo dice que su nación va en declive. Una nación poderosa está en decaimiento, pero él tampoco es la solución. La solución es el evangelio, es Cristo. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y eso en razón de lo que decía el Señor Jesucristo allí arribita, cuando leímos sobre Juan capítulo 10, hablando de él y las ovejas. El Señor Jesucristo tiene por fiel aquel que ciertamente ha desarrollado una comunión con él fundamentada en la obediencia. A esa persona, y entre todas las ovejas tomará de ese rebaño a aquellos que han de ser los que sean puestos en el ministerio. Porque ciertamente esa gloria y esa honra no la va a tomar nadie por su propia fuerza ni por su propia voluntad. Aunque ciertamente muchos son puestos por hombres y son de hombres, y aún así mismo se ponen en el ministerio. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, de los versículos 2 al 6, hablando de esta problemática actual de la iglesia y de las iglesias locales, dice el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, es Cristo. ¿Con quién nos ha desposado? Dice, con un solo esposo, con Cristo. Como dice también el evangelio, el que tiene la esposa es el esposo.
Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Será entonces a través de la sana doctrina, del evangelio del Dios bendito que se nos ha sido encomendado, por aquellos que han sido tenidos por fieles para colocarlos en el ministerio. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, esto quiere decir que se usará lo audiovisual. Cuando habla aquí de los sentidos, ojos, oídos, tipo Tomás, hasta no ver, no creer, y eso es una debilidad que va a llevar a muchos a condenación. Jesús dijo, fue muy claro, bienaventurados los que sin ver creyeron. Es más bienaventurado los que creen. La fe es por el oír. Eso quiere decir que se usará lo audiovisual para que la gente se rija por los sentidos. Y a su vez, la sensualidad los llevará a una vida sin el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo dice que esos son los sensuales que no tienen el Espíritu. Dice, dirán que es una nueva revelación. Esa sensualidad que hoy impera en muchas predicaciones y en muchos ministros y en muchas iglesias locales, por ese afán de ganar personas para sí y no para Cristo. Dirán que es una nueva revelación, dirán que el evangelio se ha actualizado, se ha modernizado y está acorde a las nuevas tendencias. Un evangelio para el pueblo, acorde a las tendencias actuales. El apóstol Pablo dice acerca de esto, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Ahora, las predicaciones serán dadas con tanta elocuencia y sabiduría humana que la gente dirá que estos sí son los verdaderos predicadores. O sea, esta gente confundirán el engaño con la unción. Esa gente está apartando de la verdad el oído y está haciendo que la gente oiga a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La batalla por el corazón de las personas, por su pensamiento, comenzó en el huerto cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y esa batalla se libra también desde las iglesias locales en todo el mundo, por medio de las redes sociales y creadores de contenido que aseguran ser cristianos, pero sin ninguna comunión con el Señor Jesucristo. Los pastores ya no tienen para sí a las ovejas. Esas ovejas serán devoradas por los lobos vestidos de ovejas, que las pastorean esos falsos pastores con falsa doctrina. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ellas no oyen la voz de los extraños. ¿Cómo nosotros vamos a asegurarnos y vamos a guardar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros jóvenes acerca de estas olas de falsas doctrinas y falsos predicadores? El apóstol Pedro, hablando sobre la misma problemática en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2 al 22, dice, falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí está Pedro profetizando para nosotros. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto habla de la teología herética y que el sacrificio de Cristo no rescata al hombre, sino que el hombre debe ser dueño de su propia vida, debe ser libre por su propia determinación. Pedro continúa diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este versículo señala el evangelio de la prosperidad. Las personas se convierten en una fuente de ganancia deshonesta para los falsos apóstoles de esa teología maldita. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos invertir tiempo en orar por los predicadores, por todos los que hacemos esta labor, por toda la gente que está oyendo esos mensajes. Y ciertamente, hoy día es más la gente que está oyendo mensajes de predicadores por internet, por redes sociales, por podcast, que los que están congregándose en un servicio, los que van a las iglesias, porque ciertamente quieran ser enseñados. A la oveja le queda más fácil oír a alguien que no le pastoree, que no se meta en sus asuntos, que no le redarguya, que no le corrija, que no le amoneste. Por eso los oyen de buena gana. Dice el apóstol Pedro lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, ¿qué quiere decir? Que esos predicadores y esas doctrinas de hombres no se sujetan a la autoridad de Dios. Esa teología donde el hombre es quien creó a Dios y que Dios ha de estar subordinado y al servicio del hombre. Eso es lo que enseñan. Por eso es que usted oye mensajes con esta frase como parecida: el poder creativo. O sea, que la gente tiene poder creador y que ciertamente Jesús es como si fuera un mago, como una lámpara de Aladino que se frota y entonces tiene que hacer lo que el predicador diga. Cuando yo decreto, yo ordeno, yo mando, yo digo. Yo y nadie más. Esa teología es esa. Esa teología donde se están oponiendo a Dios. Están colocando a Dios como subordinado y al servicio de ellos. Ellos pretenden ser Dios y por lo tanto ser adorados como tal. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque es que ya estamos dentro de este periodo de apostasía, de negar totalmente la eficacia de la obra de Cristo. Para eso nosotros tenemos que hacer lo siguiente: afirmar el corazón en la gracia, escudriñar las escrituras como si fuese la primera vez que vamos a conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y ver cada una de las cosas que estaban antes anunciadas acerca de él en los profetas, en los salmos, en la ley. Empaparnos completamente de ello, cubrirnos, revestirnos de Cristo, creer de todo corazón que Dios lo envió, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, nuestro Salvador, nuestro buen pastor, que Él es la puerta, que Él es el camino, la verdad, la vida, que solamente en Él podemos ser hechos hijos de Dios. Él es el único que nos puede dar la potestad de ser hijos de Dios, que ciertamente fue resucitado de entre los muertos. Dios lo levantó por el poder del Evangelio y ahora está a la diestra de Dios, coronado de gloria y de majestad. Pero la apostasía está buscando negar la eficacia de la veracidad de la palabra de Dios, está buscando dejarla en el olvido, está buscando desactualizarla para colocar en ella o añadirle ideologías modernas. Dice: y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto ya está siendo hecho en varias congregaciones llamadas cristianas evangélicas, donde los falsos apóstoles se están titulando a sí mismos como algo divino, con poder inclusive, mucho más allá que el de Dios, con facultades mucho más allá que las de Dios. Dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Luego el apóstol Pedro sigue diciendo, en el versículo 5 de esa segunda carta, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto habla de la teología donde nadie es malo, todos son buenos, nadie es pecador porque quieran. Todo es producto de errores del pasado y que se puede esperar siempre lo bueno del hombre. Esto es otro tipo de teología que imperaba ya en los tiempos de Noé, cuando Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta teología plantea que un pecador es bueno dentro de su corazón y que si peca es por la necesidad misma de su espíritu, por superarse a sí mismo, para sí mismo determinar qué es bueno y qué es malo. Promueven que cada persona viva su vida, aunque esto implique corromper su camino, como en los tiempos de Noé, que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Todo intento, todo pensamiento de su corazón sea lo malo. Y ciertamente esa teología tiene como principal propósito incapacitar a la gente para creer a la verdad. Luego dice Pedro, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hay una teología que promueve la tolerancia y la aceptación de pecados contra naturaleza. Dice luego, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, era una conducta repugnante, nefanda, repugnante. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice, en defensa de este pecado está la postura liberal o la teología liberal. Hay una ortodoxia que favorece este pecado, que dice que es una ortodoxia inclusiva. Es la creencia de que la iglesia puede y debe ser inclusiva con los individuos LGBT, sin sacrificar el evangelio y las enseñanzas apostólicas de la fe cristiana. Así que esta teología ortodoxia inclusiva también ya está en varias denominaciones cristianas evangélicas, está siendo puesta por obra, casando y participando en matrimonios de los individuos LGBT y otras palabras que les han, otras letras que les han añadido. No es nada raro porque ya estaba sucediendo en los tiempos de Lot. Dice, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sabe por qué no lo hacen? Esto está hablando de que el hombre mismo se encargue de ser su propio juez y abogado, cosa que los ángeles no quisieron hacer contra alguien que era el querubín protector y esas huestes espirituales de maldad. Ellos no tomaron el lugar de jueces y abogados contra ellos. Pero ahora hay una teología también que es necesario ciertamente que el hombre se encargue, que sea su propio juez, que sea su propio abogado. No es necesario la interpelación de un mediador entre Dios y los hombres y que no es necesario, que no hay un mayor juez
que el mismo hombre, mediado por su propia razón y conciencia. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de defendiéndolos o acusándolos por sus razonamientos, dándoles testimonio su conciencia, defendiéndolos y acusándolos sus razonamientos. Ellos mismos se encargan para sí mismos ser sus jueces, ser sus abogados. Esta teología desconoce toda autoridad divina y aún afirman estar por encima de su padre, el diablo. Satanás mismo les sirve. Pedro continúa diciendo, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite, por delicia, el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Esta teología privilegia la razón, la crítica y el conocimiento intelectual. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, de las que habla también el Espíritu, que siempre están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso es que también dice el Espíritu Santo que es necesario que a ese conocimiento lo rija el amor, porque el amor edifica. El conocimiento sin amor, sin obediencia a Cristo, envanece. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Entonces, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, que eso habla de lo infructíferos que son, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, son hombres sin fruto y condenados al infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, cuando dice que les prometen libertad, no es que les hablen de redención o verdadera libertad del pecado por medio del Señor Jesucristo, sino de la libertad de poder vivir la vida que desean. Les predican a las personas que disfruten de este mundo, que para eso fue creado este mundo, para disfrutarlo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, esa justicia por la fe. Recordemos, la justicia de Dios demanda que el hombre pague por su pecado, pero la gracia de Dios concede que sea Jesús quien pague al Padre por los pecados de todos nosotros, para que Él nos constituya justos delante de Él. La justicia de Dios por la fe es rechazada tajantemente por estos falsos predicadores y estas falsas doctrinas, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y si Dios lo permite, mañana continuamos en Éxodo 31, 2 al 11. Todavía no enciendan sus micrófonos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que guardes a cada uno de tus hijos y de tus hijas de todas estas falsas doctrinas y de todas estas falsas predicaciones, todas estas corrientes teológicas que se levantan contra el conocimiento de la verdad, que están siendo usadas por Satanás. Te rogamos que guardes a tus hijos y a tus hijas, sobre todo a estos muchachos, a estos jovencitos que están hasta ahora emprendiendo su vida en Cristo Jesús, que vienen desde el vientre, Señor,
y que están ahí en los colegios, en las escuelas, en las universidades, preparándose profesionalmente, académicamente, pero están en medio de tanta maldad, de tantas ideologías. Guarda el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros muchachos, de todas esas teologías heréticas, de todas esas herejías doctrinales que se oponen a la verdad que es en Cristo Jesús. Te rogamos que el corazón de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, sea llevado por el Espíritu Santo a la obediencia a Cristo, a la necesidad de escudriñar las Escrituras. Concede que desde adentro, desde los mismos hogares, los padres de familia, cada uno de nosotros, estemos comprometidos e involucrados, Padre Santo, en ayudar y permanecer en la verdad, para que nuestros hijos y nuestras hijas permanezcan en la verdad, para que ellos puedan, Padre Santo, también combatir ardientemente por la fe, pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. Guarda el corazón de esos niños, de esos muchachos, de esos jóvenes, y aún de nosotros, Padre Santo, para que ninguno sea extraviado de esa verdadera fidelidad a Cristo. Concédenos, Señor, seguir siendo esas ovejas obedientes, que podamos distinguir la voz de Jesús en medio de tanta voz de extraño, que podamos obedecer a Cristo y seguir sus pisadas, seguirle a Él, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Encomiendo la vida a estos hermanos que están aquí congregados en esta noche, para que ellos también sean preservados y guardados según la gracia tuya que es en Cristo Jesús, con sus familias, con sus hijos e hijas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén.